Hola, esta es la séptima clase del eje de números y vamos a trabajar razones, proporciones y porcentajes. El tema de razones y proporciones no está explícitamente en el temario de la prueba de transición, pero son necesarios para lo que es geometría proporcional, semejanza de figuras planas, homotesia y teorema de Tales. Comencemos. Una razón es una comparación entre dos cantidades a través de una división. Se puede escribir en forma de fracción o como división, pero se lee como A es a B. Y usamos muchas razones en nuestra vida. Por ejemplo, la razón entre la distancia que se recorre y el tiempo en el que se recorre se llama velocidad. Por ejemplo, si se recorren 10 kilómetros en una hora, la velocidad sería 10 es a 1, que normalmente lo llamamos 10 kilómetros por hora. También la razón entre la distancia en un plano o mapa en comparación de la distancia real lo llamamos escala. Por ejemplo, si un centímetro en el plano equivale a 10 kilómetros, entonces la escala sería 1 es a 100.000. Proporciones. Una proporción es una igualdad entre dos o más razones y se escribe de la misma manera, puede ser como fracción o como una división. En ambos casos, B y C serían los medios y A y D serían los extremos y se lee como A es a B, como C es a D. Producto cruzado, si lo tenemos como fracciones, es igual o el producto de los medios es igual al producto de los extremos. En ambos casos, A por D sería igual a B por C. Esto nos lleva a que podemos encontrar cualquier término que nos falte en la proporción utilizando la regla de 3 simple. Es decir, si tenemos una proporción donde nos falta un término, utilizando esta propiedad y despejando x, tenemos que el x va a ser igual al producto cruzado que podamos realizar, que no tenga incógnita, dividido en el número que queda solo. Por ejemplo, si tengo que 5 es a 10 como 3 es a x, el valor de x lo puedo calcular multiplicando cruzado 10 por 3 y dividiendo entre 5. Esto sería 30 dividido en 5, que es 6. Ejemplo de ejercicio. Se sabe que a es proporcional al número 1 sobre b, y cuando toma el valor 15, el valor de b es 4. Si A toma el valor 6, entonces el valor de B es, en este caso, entonces nos dicen que la proporción se forma entre A y 1 sobre B. Entonces, cuando A toma el valor 15, B, que es el denominador de esta fracción, toma el valor 4. Y si A toma el valor 6, entonces queremos saber cuánto toma el valor de B. Pero para eso vamos a calcular primero 1 sobre B. Por lo tanto, usando regla de 3 simple, en esta proporción, tenemos que x es igual a 1/4 por 6 dividido en 15. O lo que es lo mismo, 6/4 por 1/15. Vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. El 6 y el 4 se pueden dividir por 2, 2 por 3, 6, y 2 por 2, 4. Y el 3 y el 15 se pueden dividir por 3. 3 por 1, 3, y 3 por 5, que es 15. Resultándonos entonces 1 sobre 2 por 5, que es 10. Quiere decir entonces que 1 sobre b es igual a 1 sobre 10. De aquí podemos deducir que b es igual a 10. Entonces nuestra alternativa correcta sería la A. Propiedades de las proporciones. Si tengo una proporción cualquiera, se cumplen muchas propiedades, pero vamos a ver solamente las que más se utilizan. ¿Qué dicen estas propiedades? Que si yo tengo una proporción, la primera dice que puedo cambiar el orden de los valores que conforman mi proporción siempre y cuando el producto cruzado se mantenga. Es decir, si aquí el producto cruzado es AD igual a BC, en la proporción que formemos tiene que conservarse que A por D es igual a B por C. Si lo vemos en este ejemplo, podríamos escribir, por ejemplo, 9 es a 6 como 12 es a 8. Porque aquí el producto cruzado es que 6 por 12 es igual a 9 por 8. Y en esta proporción es lo mismo, 9 por 8 es igual a 6 por 12. O también podríamos decir que esto es lo mismo que 9 es a 12 como 6 es a 8. Porque se mantiene el producto cruzado, 9 por 8 y 12 por 6. Mientras mantengamos el producto cruzado, entonces podemos cambiar el orden de nuestros números en la proporción. La segunda y la cuarta propiedad dicen que podemos sumar hacia arriba o hacia abajo los términos manteniendo uno de ellos
y la proporción se conserva. Es decir, si sumo hacia arriba, sería 6 más 9 es a 9, como 8 más 12 es a 12. Esto sería entonces que 15 es a 9, como 20 es a 12. Y la proporción se conserva. También podría ser hacia abajo, es decir, 6 es a 9 más 6, como 8 es a 12 más 8. Entonces sería que 6 es a 15, como 8 es a 20. Lo mismo pasa si restamos, hacia arriba o hacia abajo, da lo mismo. Tendríamos que, por ejemplo, 6 es a 9 menos 6, como 8 es a 12 menos 8. Entonces nos daría que 6 es a 3, como 8 es a 4. Y la proporción se mantiene, 4 por 6 es 24 y 3 por 8 también es 24. Y la tercera propiedad nos dice que si tenemos una proporción podemos sumar hacia el lado y la proporción se mantiene. Es decir, 6 es a 9 es igual que si yo sumo 6 más 8 y 9 más 12. Esto sería que 6 es a 9, como 14 es a 21. También sería lo mismo si lo comparáramos con 8 es a 12, como 6 más 8 es a 9 más 12. Entonces 8 es a 12, como 14 es a 21. La proporción se mantiene. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Es para calcular elementos que nos faltan dependiendo de la información que tengamos. Ejemplo de ejercicio. En una quinta hay naranjos, manzanos y duraznos que suman un total de 300 árboles. Si hay 120 naranjos y la razón entre los duraznos y manzanos es 7 es a 3, entonces ¿cuántos duraznos hay en la quinta? Partamos del hecho de que tenemos 300 árboles en total, pero 120 son naranjos. Entonces 300 menos 120 nos va a dar la cantidad de duraznos y manzanas que tenemos, que sería 180. Eso sería igual a la cantidad de duraznos más la cantidad de manzanos. También tenemos que los duraznos son a los manzanos como 7 es a 3. Entonces voy a jugar con esta proporción cambiando algunos términos manteniendo el producto cruzado. El producto cruzado es D por 3 y M por 7. Entonces podemos decir que esto sería lo mismo que D es a 7 como M es a 3, porque el producto se mantiene. Y aquí lo que vamos a hacer es sumar los términos hacia el lado. Entonces, D es a 7, porque nos buscamos la cantidad de duraznos, como la suma, que sería D más M, dividido en 7 más 3, que es 10. Pero el valor de los duraznos más las manzanas ya lo conocemos, es 180, por lo que nos queda que los duraznos es a 7, como 180 es a 10. Y con esto ya puedo calcular la cantidad de duraznos que hay. La cantidad de duraznos sería igual a 180 por 7 dividido en 10, con regla de 3 simple. Voy a dividir primero, 180 dividido en 10 me da 18, y 18 por 7 es 126. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Proporcionalidad. Cuando hay dos variables, una dependiente y otra independiente, estas pueden ser directamente proporcionales, cuando el cociente entre ellas es constante, o podrían ser inversamente proporcionales si su producto es constante. Ahora, puede que no sea ni directa ni inversamente proporcional. Eso podría pasar también. Pero en el caso de que encontremos que el cociente entre ellas es constante, entonces hablamos de variables que son directamente proporcionales. Y si el producto es constante, entonces hablamos de que son inversamente proporcionales. Cuando hablamos de que son directamente proporcionales, como les decía, el cociente es una constante. Es decir, la proporción se mantiene exactamente igual, no tenemos que hacer absolutamente nada más. Veamos un ejemplo. La cantidad de artículos en comparación del precio que tenemos que pagar. Si aumento la cantidad de artículos que compro, obviamente el precio va a subir de forma proporcional. Y si disminuyo la cantidad de elementos que voy a comprar, entonces el precio también disminuye de forma proporcional. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente es directamente proporcional? Es cuando la variable dependiente dividida en la variable independiente es constante. ¿Cuál es la variable
independiente y cuál es la dependiente. La independiente es la que yo puedo elegir, yo puedo ir cambiando sin ningún problema. Y la dependiente es la que depende de la otra para poder tener un resultado. En este caso, la independiente sería la cantidad de artículos. Esta sería nuestra variable independiente. Y la dependiente sería el precio, porque dependo de cuántos artículos compre para saber qué precio voy a obtener. Por lo tanto, esta sería la variable dependiente. Entonces, para saber si realmente es directamente proporcional, al dividir la variable dependiente entre la variable independiente, tiene que darme una constante. Pensemos, si tenemos 251, 250 dividido en 1 es 250. 500 dividido en 2 es 250. 750 dividido en 3 es 250. Y 1000 dividido en 4 es 250. En todos los casos, el valor de la división es constante, es el mismo número. Eso nos permite saber que si son directamente proporcionales, si nos falta algún elemento, por ejemplo, ¿cuántos artículos puedo comprar con 7.000 pesos? Yo sé que un artículo cuesta 250. Por lo tanto, con 7.000 pesos puedo comprar X artículos. Entonces, como es directamente proporcional, resuelvo la proporción directamente. Es decir, regla de 3 simple, X sería igual a 7.000 por 1, que sería 7.000, dividido en 250, lo que sería igual a 28. Por lo tanto, podemos comprar 28 artículos con 7.000 pesos. Y eso sería una proporcionalidad directa. Caso distinto, el de la proporcionalidad inversa. En este caso, el producto es el constante. Eso quiere decir que la proporción queda invertida. Veamos un ejemplo. Cantidad de personas para hacer un trabajo y el tiempo que se demoran en hacerlo. Si yo aumento la cantidad de personas que tengo para realizar un mismo trabajo, entonces el tiempo en que van a demorar va a ser menor. Obviamente, en este caso tendría que ser que todas las personas trabajaran al mismo ritmo para que fuera proporcional. Entonces, y si yo disminuyo la cantidad de personas, van a demorar más en hacer el trabajo. Por eso es inversamente proporcional. Una variable aumenta y la otra disminuye. En este caso, la variable independiente sería la cantidad de personas. Y la variable dependiente sería el tiempo que demore, porque dependiendo de la cantidad de personas, va a ser el tiempo total que demoren en hacer el trabajo. En este caso, el producto entre las variables es constante, es decir, la variable independiente por la variable dependiente va a ser constante. 1 por 10 es 10. 2 por 5 es 10. 4 por 2,5 es 10. Y 8 por 1,25 es igual a 10. Ahora, si yo quiero encontrar algún valor en específico, por ejemplo, ¿cuántas personas necesito para hacer un trabajo en 2 días? ¿Sí? Yo sé que una persona hace el trabajo en 10 días. Y aquí podríamos decir tengo una proporción, pero recordemos que la proporción está invertida. Esto quiere decir que para yo poder resolverla tengo que invertir una de las dos razones. O sea, 1 es a X como 2 es a 10 o X es a 1 como 10 es a 2. Cualquiera de las dos. Y aquí puedo resolver con regla de 3 simple. Es decir, X sería igual 10 por 1 dividido en 2. Es decir, 5. Quiere decir que necesito 5 personas para que se demoren 2 días en hacer el trabajo. Ejemplo de ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes variables son inversamente proporcionales? Recordemos que para que sean inversamente proporcionales, si la variable independiente aumenta, la dependiente tiene que disminuir de forma proporcional o al revés. Si ambas suben o ambas bajan proporcionalmente, entonces sería directa. Dice, la longitud del radio de un círculo y el área de dicho círculo. Si aumento el radio, si el radio sube, entonces el área también aumenta. Por lo tanto, esa es directa, no inversa. B. El consumo de energía eléctrica mensual y su costo asociado en pesos. Si yo gasto más, pago más. Por lo tanto, también es directa.
la cantidad comprada de un mismo artículo y el dinero gastado. Si compro más, gasto más, por lo tanto es directa. En un movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad en que recorre una distancia fija y el tiempo en recorrer. Si yo aumento la velocidad, el tiempo en recorrer una distancia disminuye. Por lo tanto, esta sería inversamente proporcional. Solo para revisar, la E, el puntaje obtenido en una prueba y la nota asociada a este puntaje. Si yo tengo mayor puntaje, la nota también aumenta, por lo tanto no sería inversa. Así que nuestra alternativa correcta es la D. Ejemplo de ejercicio. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a M, P y T? 1. Las variables X e Y de la tabla M están en proporcionalidad directa y su constante de proporcionalidad es 2. Para saber si es una proporcionalidad directa, tenemos que dividir la variable dependiente dividido en la independiente. En el caso de X e Y, X siempre es la independiente, Y es siempre la dependiente. Por lo tanto sería 2 dividido en 3 en comparación de 2 dividido en 4. Estos son distintos. Si el cociente es distinto, entonces no pueden ser directamente proporcionales y mucho menos la constante va a ser 2. 2. Las variables X e Y de la tabla P están en proporcionalidad directa. Lo mismo. Tomo 4 dividido en 8 y lo comparo con 3 dividido en 6. 4 dividido en 8 es un medio y 3 dividido en 6 también es un medio. Son iguales. Lo puedo comparar también con 1 dividido en 2, que es un medio también, o con 1,5 dividido en 3, que también es un medio. Por lo tanto, sí están en una proporcionalidad directa. 3. Las variables X e Y de la tabla T están en proporcionalidad inversa y su constante de proporcionalidad es 12. Para que sea inversa, el producto debe ser constante. 3 por 4, 12, 1 por 12, 12, 4 por 3, 12, 6 por 2, 12. Es inversamente proporcional y la constante, como lo pueden ver, es 12. Así que esto es verdadero. Así que la alternativa correcta sería la D, 2 y 3. Porcentajes. Un porcentaje es una proporción directa donde la constante es igual a la razón entre el total y el 100%. Es decir, en este caso, si yo quiero sacar el 24% de 1800, debo considerar la razón entre el total y el 100%. Va a ser equivalente a un sector y el 24%. ¿Sí? Fíjense que dejé los porcentajes en una misma línea y los valores en una misma línea. El total en este caso es 1800, así que vamos a reemplazar los valores. Tendríamos 1800 es a 100, como X es a 24. Y aquí utilizo regla de 3 simple porque es una proporción directa. Así que X sería igual a 432. Fíjense cómo hicimos el cálculo. Si bien utilizamos la regla de 3, también se puede hacer interpretándolo como la multiplicación del total por el porcentaje dividido en 100 o por un decimal de la forma 0,24 que sería el porcentaje. Igual, en cualquiera de los casos, el resultado sería que el 24% de 1800 es 432. Pero nos indica que existen varias formas de poder calcular un porcentaje. Por ejemplo, una sería utilizar la regla de 3 simple, a través de la proporción, como lo hicimos al principio. 2 sería multiplicar por el porcentaje dividido en 100. Y 3 sería multiplicar por el decimal equivalente a P sobre 100. Les explico con ejemplo. El 30% de 600. Entonces tengo, primera opción, la regla de 3. Sería 600 es al 100%, como X es a 30. Y resuelvo a través de regla de 3 simple. Esa es la opción 1. Opción 2. Multiplico el total, que es 600, por la fracción que contiene el porcentaje, que es 30, sobre 100. Y que sería lo mismo que multiplicar 30 por 600 y dividirlo en 100. O por último, puedo hacerlo como 600 por el decimal de la forma 0, el porcentaje, que sería 30, que es lo mismo en realidad que 0,3. Y 0,3 es lo mismo que 30 dividido en 100, así que sería exactamente lo mismo.
Cuidado cuando eligen el decimal, en casos como el 2%, sería multiplicar por 0,02. Es como si aquí tuviéramos el 100%, entonces si bajamos sería 30, quedaría después de la coma el 30, pero si es 2 quedaría en el tercer lugar. Ahora si fuera 0,8%, por ejemplo, entonces sería 0,008, porque aquí comenzarían las décimas. Pero en cualquiera de los casos el resultado va a ser exactamente el mismo, porque de la proporción tendríamos que x es igual a 30 por 600 dividido en 100, que sería 600 dividido en 100 es 6, y 6 por 30 son 180. O lo que es lo mismo aquí, 600 dividido en 100 es 6, por 30 son 180. O 600 por 0,3, que también es 180. En todos los casos da exactamente lo mismo, solo tienes que elegir la que te parezca más simple. Aunque en general suele ser más simple es la segunda, multiplicar por la fracción correspondiente al porcentaje sobre 100. El caso del 2% puede hacerlo con la fracción, sería 120 por 2 sobre 100. Podemos dividir 120 entre 100, nos quedaría 1,2. Por 2 sería 2,4. Significa que 2,4 es el 2% de 120. Y el 45% de 30 lo voy a sacar con el decimal, sería 30 por 0,45. Si multiplicamos, 3 por 5 es 15, 3 por 4, 12, 13. Nos quedaría dos decimales, 13,5. Quiere decir que el 45% de 30 es 13,5. Otros cálculos con porcentajes. Cuando tenemos que calcular otra parte, no exactamente cuál es el tanto por ciento, sino por ejemplo, qué porcentaje es un número de otro, o de qué número A es el B%. En todos los casos lo que tenemos que hacer es respetar la proporción original. El total corresponde con el 100% y el valor del porcentaje corresponde al porcentaje. Entonces, por ejemplo, si tengo que calcular qué porcentaje es 9 de 180, entonces tengo el total, que es 180, que corresponde al 100%. El valor del porcentaje también lo tengo, es 9, pero no sé qué porcentaje representa. Y resuelvo esta regla de 3 simple. Es decir, x sería igual a 100 por 9 dividido en 180. 100 por 9 es 900 y dividido en 180 nos quedaría 5. Quiere decir que el 5% de 180 es 9. Otro ejemplo, si el 20% del número es 60, ¿cuál es el número? En este caso desconozco cuánto es el total, pero equivale al 100%. Y sabemos que el 20% equivale a 60. Así que resolvemos con respecto a x, nos quedaría que x sería igual a 100 por 60 dividido en 20. Voy a dividir primero. 100 dividido en 20 es 5, por 60 es 300. Quiere decir que el 20% de 300 es 60. Ejemplo de ejercicio. ¿Qué porcentaje es A más B de AB? En este caso, tenemos que seguir la proporción que hablábamos. Es decir, el total equivale al 100% y el porcentaje tiene un valor que está correspondiente con el total. Entonces reemplazamos el total, en este caso sería AB, que sería el 100%, y el valor del porcentaje sería A más B, que corresponde a un porcentaje que no conocemos. Así que X, que es el porcentaje que estoy buscando, sería 100 por A más B dividido en AB. Alternativa correcta entonces, la B. Otros cálculos con porcentajes. Porcentaje de un porcentaje. Si queremos calcular el A% del B% de X, entonces tenemos que multiplicar por varias fracciones de porcentaje. Es decir, para sacar el A% multiplicamos por A sobre 100 y para sacar el B%, B sobre 100. Y lo hacemos al mismo tiempo. Por ejemplo, si queremos calcular el 30% del 20% de 1500,
Esto sería 1500 por 30 sobre 100 por 20 sobre 100. También se puede calcular con decimales. Si les complica trabajar con las fracciones, podría ser lo mismo que 1500 por 0,30, o sea, 0,3 por 0,2. Sería exactamente lo mismo, pero yo lo voy a hacer como fracciones. En este caso puedo simplificar algunas cosas. 1500 con 100 me quedaría 15, y aquí me quedaría 1. El 30 con el 100 podemos quedar 3 y 10. 20 con 10 quedaría 1 y 2, y ya no tengo denominadores, así que voy a multiplicar. 3 por 2 es 6, y 6 por 15 es 90. Quiere decir que el 30% del 20% de 1500 es 90. Ejemplo de ejercicio. Si el A% del 5% de B es C y el B% del 10% de C es A, entonces la relación entre A y C es... Ok, partamos por la primera. Dice el A% del 5% de B es C. Entonces B es el total y lo tengo que multiplicar por A sobre 100 y por 5 sobre 100. Y eso nos tiene que dar C. Por otro lado, dice que el B% del 10% de C es igual a A, es decir, C es el total por B sobre 100 por 10 sobre 100 me tiene que dar A. Entonces aquí el único factor que está como sobrando para poder encontrar la relación entre A y C es B, así que vamos a tratar de despejar B de alguna de estas, pero las vamos a achicar un poquito. En este caso puedo simplificar 5 y 100, quedaría 20. Y en esta puedo simplificar 10 por 1 10 y 10 por 10 es 100. Nos quedarían en la primera AB dividido en 2000 es igual a C. Y en la segunda nos quedaría B por C dividido en 1000 es igual a A. Voy a despejar B de la primera. B sería igual a 2000 por C dividido en A. Y este valor lo vamos a reemplazar en la segunda, que dice que B por C dividido en 1000 es igual a A. Para que no nos quede tan desastroso, primero voy a multiplicar por 1000 y voy a reemplazar por B. Aquí nos quedaría que BC es igual a 1000 por A. Entonces B, que es 2000, C dividido en A, lo multiplico por C y me tienen que dar 1000 A. Voy a multiplicar por A para sacar este denominador y voy a multiplicar. Y lo voy a hacer aquí arribita. Me quedaría 2000 C al cuadrado es igual a 1000 A al cuadrado. Divido por 1000 y me quedaría 2C al cuadrado es igual a A al cuadrado. Así que aquí está la relación. Lo puedo encontrar como 2C cuadrado es igual a cuadrado o como A cuadrado es igual a 2C cuadrado. Es lo mismo. Así que nuestra alternativa correcta es la A. A cuadrado es igual a 2C cuadrado. Impuestos y descuentos, que en realidad son variaciones porcentuales. Que en estos casos, cuando hablamos de que a un producto le hacemos un descuento, el valor del porcentaje que queda es 100 menos el porcentaje del descuento. Y si hacemos un impuesto, o sea, le aumentamos el valor por algo, entonces le sumamos al 100% un porcentaje del original. Pero en general estamos hablando de que cuando es un descuento, el total menos el porcentaje del total. Y si es un impuesto, sería el total más el porcentaje del total. Veamos algunos ejemplos. A un producto se le aplica un descuento del 30%. ¿Cuánto vale el producto ahora? Si le descontamos el 30%, quiere decir que nos quedamos con el 70%. Por lo tanto, sería 0,7A o también podría ser 70-100A. Y luego dice se le agregó un impuesto del 2%. ¿Qué porcentaje del producto original se pagará al final? Entonces, a esto que teníamos, que eran 0,7A, le vamos a agregar un impuesto del 2%.
Entonces lo que tenemos que hacer es agregarle un 2%, es decir, vamos a tener un 102%. Si no lo ven así, tendríamos 0,7A más el 2% de 0,7A, lo que es lo mismo que 0,7A más 0,02 por 0,7A, lo que nos daría 0,7A más 0,014A, y esto nos daría 0,714A, que equivaldría al 71,4% de A. Por lo tanto, después del descuento y el impuesto, estamos pagando un 71,4% del valor original. Otro ejemplo. Un producto cuesta 1.500 pesos, IVA incluido. Si el IVA es del 19%, ¿cuál es el precio bruto? Entonces, en este caso, el precio original más el 19% del precio original, del precio bruto, tendríamos un total de 1,19 o 119%, como lo quieras ver, 1,19x. Y sé que esto es 1.500. Por lo tanto, el precio bruto sería 1.500 dividido en 1,19. Y esto es aproximadamente 1.260,5. Entonces el precio bruto en este caso sería 1.260 o 1.261, porque nosotros no tenemos monedas 0,5. Ejemplo de ejercicio. 200 estudiantes responden una prueba y el 10% de ellos responde de una manera errónea a la pregunta 15. Considerando que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, ¿cuántos estudiantes contestaron correctamente esa pregunta? Si descontamos este 10% que responde de una manera errónea a la pregunta 15 y teniendo en cuenta que todos los estudiantes contestaron la pregunta 15, entonces el 90% de los 200 contestó correctamente esa pregunta. Es decir, 200 por 90 dividido en 100 nos da la cantidad total. 200 dividido en 100 sería 2 por 90, nos quedarían 180. Quiere decir que 180 estudiantes contestaron bien la pregunta 15. Y eso es todo por hoy. Cualquier consulta que tengan pueden dejarla aquí en el video, pueden hacerla en Instagram o en clase, cualquier cosa, aquí estamos. Que tengan una muy buena semana, nos vemos.